se va a hacer más amplia. Ya ven, se suaviza un poco más el movimiento. Y si yo amplío a 4 horas esto, mi resolución se va a hacer más grande. Entonces, bien, solo para que ahorita vean un truco matemático. Fíjense, voy a trazar esto, que es la EMA, que dijimos 200, ¿no? Bueno, más o menos eso. Entonces, si yo me paso a 4 horas con una EMA 200, vean, se pierde por completo la relación del movimiento. Se dan cuenta, ya se vuelve como inútil de alguna manera la EMA, ¿no? Tiene tanta información, pero 4 horas es tanta información que ya se pierde un poquito el movimiento. Entonces, ¿se acuerdan que yo marqué aquí el movimiento de la EMA 200 en una hora, ¿no? Si yo modifico la EMA 200 a 55 periodos, penso, un poco lento mi compu. Ahí está. Ok, si yo modifico mi EMA 200 en 4 horas a una temporalidad de 50 o 55, van a ver que ahorita el movimiento de aquí abajo es el mismo que en una hora. Eso es magia. No, no es cierto, es matemática. Simplemente, si yo tengo un periodo de 50 en temporalidad de 4 horas, es lo mismo que multiplicar 50 por 4 es 200, ¿no? Entonces, si yo bajo la resolución o aumento más bien la información que tengo a una hora, entonces, cuando yo haga esto, acuérdense, tengo que volver a modificar mi EMA ahora a 200 periodos y tengo el mismo movimiento. Entonces, una EMA de 200 periodos, eso si quieren apúntenlo, les digo, es como un truco de matemática. Una EMA de 200 periodos en una hora es lo mismo o es el equivalente a una EMA de 50 periodos en una temporalidad de 4 horas. Simplemente por hacer la multiplicación de 50 por 4, 200, y eso incrementa la resolución. Por eso ahorita que preguntabas, Ian, ¿verdad? Sí, Ian. Ahorita que preguntabas si importa la temporalidad o la fractalidad a la que analicemos, sí importa, pero ese truquito que les acabo de dar va a ser muy útil, porque si ustedes mantienen una EMA de 200 periodos o de 55 periodos, yo normalmente a veces suelo utilizar EMA de 55. Entonces, si yo amplío esa EMA 55 en 4 horas, lo voy haciendo más chiquito y voy viendo más claramente las tendencias. Entonces, por ejemplo, ahorita que tenemos la EMA en 50 periodos, fíjense cómo era la misma que la EMA 200 en una hora, ¿no? Eso es porque cuando yo reduzco la resolución, acuérdense, estoy incrementando 4 veces la información. Entonces, en 4 horas, pues tengo una vela de 4 horas, pero en una hora tengo 4 velas de una hora, y si lo viera o lo hiciera igual al campo visual de 4, en una hora tengo 4 velas y en 4 horas tengo una vela. Por eso se multiplica por 4 mi indicador y ustedes pueden jugar con eso. Entonces, fíjense cómo aquí una EMA de 50 periodos, eso sí lo voy a marcar, aquí me está dando una señal de venta, coincide con mi punto pivote, coincide en que el precio está tocando y respetando la EMA. Acuérdense, es un promedio de velas, entonces me está diciendo que el promedio de los últimos 55 cierres se encuentra por debajo de esta media móvil o de este promedio. Entonces es muy probable que el precio dentro de estas zonas caiga porque está respetando una media móvil, está respetando un canal y está coincidiendo con un pivote. Entonces, acuérdense que esto no se vuelve complejo, pero entre más instrumentos o más confirmaciones tengamos para realizar una operación, se vuelve más sencillo
o se vuelve más homólogo a nuestro criterio. También que podemos ver aquí, teníamos una zona de soporte, la rompe, hace un pullback, déjenme lo marco. Aquí teníamos una zona de soporte, la rompe, hace un pullback y nos da nuestra señal o nuestra confirmación para entrar en ventas. Entonces, si yo estoy viendo eso en una temporalidad de 4 horas, en el momento en que yo reduzca esto, manteniendo mi misma EMA, déjenme encuentro ese punto, idealmente voy a tener un retroceso más largo, fíjense, un poquito más largo. Pero si yo cambio esto nuevamente ahora a 200 periodos, o sea, voy a incrementar el número de información para ver la tendencia, voy a tener una confirmación nueva. Entonces, un truco es que a medida que ustedes aumenten el periodo o la longitud de la EMA, si yo tengo una EMA 200 en una hora, significa que voy a tener una amplitud o voy a esperar un retroceso muchísimo más amplio. Si yo tengo una EMA de 50 periodos, voy a tener un movimiento como aquí que puede romper, pero si tuviera una EMA 200 muy probablemente estaría por debajo de esa EMA. Entonces, una media móvil exponencial o una EMA va a ser un indicador que nos va a dar el promedio de cierres y nos va a indicar cuando se haya o cuando se haya hecho un cambio de tendencia generalmente. Entonces, si nosotros vemos que esto está muy despegado de una EMA, en este caso de 55 periodos o 50 periodos en temporalidad de una hora, lo único que nos va a dar como un criterio adicional es que el impulso es tan fuerte este impulso o este movimiento es tan fuerte que está despegado de esta media móvil, o sea, está muy lejana del promedio de cierres, y por lo tanto, si nosotros operamos una venta en esta zona, hasta que veamos que el precio empiece a estar por arriba de la media móvil, significa que ya podríamos estar pensando en cerrar la operación o en estar esperando un cambio de tendencia. Entonces, para eso sirven las medias móviles, para indicarnos la fuerza relativa que empiezan a tener los movimientos y para darnos una similitud o una indicación, por eso se llaman indicadores, de cuando el movimiento empieza a perder fuerza, empieza a perder volumen y que puede empezar a cambiar de dirección cuando el promedio de los cierres empieza a ser otra vez superior que el movimiento previo. Entonces, la media móvil se va a mover más lento que las velas. De hecho, si me voy bueno, quería demostrarles lo de la EMA 200, solo que está muy lenta. Ahí está. Entonces, les digo, no soy mago, pero mi teoría dice que la EMA 200 va a estar justo aquí arribita en esta zona, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en temporalidad de 4 horas está justo ahí arriba. Y miren, coincide otra vez aquí. Entonces, esa pregunta que hacías de si influye la temporalidad, sí influye. Y la EMA que yo recomiendo, que se me hace más útil, es la EMA de 50 periodos. 50 o 55 es prácticamente lo mismo. Y pues con esa pueden ir jugando. Y también que tengan en mente que si tienen una EMA de 55 en temporalidad de una hora y ustedes la mandan a una de 4 horas, esa EMA de 4 horas, esa EMA 50